Hola, mi nombre es Michelle y les voy a hablar acerca de cómo funciona un altavoz y cómo está la física implicada en esto. En pantalla les voy a mostrar unas imágenes de cómo se ve un altavoz y sus partes. El altavoz está formado por la bobina de alambre, el imán y la membrana. Estos son los tres componentes principales. La bobina está pegada a la membrana y el imán está muy cerca a estos dos. Los tres principios claves que tenemos que nos describen el funcionamiento del altavoz son el electromagnetismo, que se genera cuando pasa la corriente, la señal, por el medio de la bobina y genera el campo electromagnético. Hay algunas leyes que son las que describen principalmente el movimiento que se genera. La ley de Faraday, la ley de Ampère y la fuerza de Lorentz. Estas describen que al entrar la corriente, que es una corriente alterna, en contacto con el campo electromagnético genera ese movimiento, que es el que hace que funcione. Este movimiento mueve la bobina, por lo tanto se mueve la membrana. Y la membrana emite variaciones en la presión del aire con el movimiento. Esto es lo que hace que las ondas sonoras lleguen a nuestros oídos y las podamos escuchar. La ley de Faraday específicamente establece que una corriente eléctrica que es inducida en un circuito, cuando el flujo magnético atraviesa el circuito, esta cambia. Esto es por la misma naturaleza de la corriente, que es una corriente alterna. Entonces, cuando esta atraviesa la bobina, es cuando se genera ese cambio y ese movimiento. Ahora, la ley de Ampère, esta establece esa relación entre la corriente eléctrica y el campo magnético. La corriente eléctrica es la que produce el campo magnético. Entonces, como les dije anteriormente, al pasar la corriente por el medio de la bobina, se genera el campo magnético y produce el movimiento, pero esto es debido a que como el imán ya tiene un campo magnético, estos dos campos magnéticos interactúan. En específico, es eso lo que genera ese movimiento. Y tenemos la fuerza de Lorentz, que es la que describe la fuerza ejercida en la carga eléctrica. Entonces nuevamente va a que esa fuerza también, junto con los dos campos magnéticos como chocando, generan el movimiento nuevamente, porque sin movimiento no se genera el sonido como tal. El movimiento es lo que hace que se genere ese sonido y ya después por la membrana salen las ondas sonoras. También tenemos el principio de la conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces la energía eléctrica de la señal del audio se transforma en energía mecánica al transformarse en movimiento. También tenemos que destacar las ondas mecánicas, que estas deben tener un medio por el cual transportarse, como son el aire. Entonces el mismo movimiento de la membrana, como dije anteriormente, genera como estas variaciones en la presión del aire, y es por medio de estas que van esas ondas mecánicas que son las que llevan el sonido. Y por último tenemos el principio de superposición, que establece que cuando dos o más ondas se encuentran, la onda resultante es la suma de estas dos ondas. Las diferentes frecuencias y amplitudes de las señales de audio se combinan todas para generar el sonido bastante complejo que escuchamos. Y listo, eso es todo. Básicamente son estas leyes trabajando en conjunto para poder lograr este funcionamiento. Es algo corto, pero bastante interesante. Muchas gracias por su atención, por escuchar.